Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes. La República Dominicana consiguió un lugar, un puesto para los próximos 3 años en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es el encargado de velar porque todos los países del mundo cumplan con los con que cumplan con los requisitos de la ONU sobre derechos humanos. Y eso es un gran logro para la República Dominicana, ya que el continente, Latinoamérica como subcontinente, solo tiene 3 miembros en ese consejo, o iban a ser electos 3 miembros en ese consejo de parte de Latinoamérica, y República Dominicana es uno de ellos. Para un país pequeño como el nuestro, un gran logro, porque ese consejo tiene mucha influencia a nivel mundial. El más alto logro que ha alcanzado la República Dominicana en la ONU ha sido ser miembro del Consejo, miembro no permanente del Consejo de Seguridad, que es el máximo órgano de la ONU. Después de eso, la República Dominicana también ha sido miembro de rotativo de lo de la UNICEF, que es parte de la ONU. Inclusive, si no me equivoco, la República Dominicana tiene una subsede de la ONU, que creo que es la subsede de la mujer, de derecho a algo que tiene que ver con la mujer. Está en Santo Domingo. Es decir, con el alcance de que República Dominicana esté en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, solamente se sigue expandiendo la influencia de la República Dominicana dentro de este organismo internacional. Lo dicho, Latinoamérica, por parte de Latinoamérica se eligieron 3 países: República Dominicana, Brasil, pero el tercero es Cuba. Díganme ustedes qué pasa por la cabeza de los países que eligen a un país como Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando Cuba es un violador tácito, continuo de los derechos humanos de los cubanos, a los cuales se utiliza como rehenes, no le dan ningún tipo de libertades, lo tienen pasando vicisitudes, le viola todos sus derechos que tienen como seres humanos. Y ahí está Cuba, electa por muchísimos países en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso es malo porque cuando ese consejo quiere investigar países y tomar resoluciones, pues en favor de, o mejor dicho, en contra de dictaduras, pues usted me puede, si usted me pregunta a mí cómo Cuba va a votar, pues Cuba va a votar siempre a favor de los dictadores. En esta ocasión se eligieron 15 países al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ese consejo consta de 47 miembros y con estos 15 que se eligieron ahora, ese consejo fue parcialmente renovado. Cuando vemos los 15 países que fueron electos, queda ese mismo sabor medio amargo de uno preguntarse, pero ¿y cómo esos países son electos? Algunos de los países que fueron electos son electos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Oigan los países que fueron electos. Dice aquí en la votación de carácter secreto también fueron electos Albania y Bulgaria. Albania y Bulgaria fue una elección importante porque eran 2 países que iban a entrar de parte de Europa Oriental al Consejo de Seguridad de la ONU, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y uno de los países que se estaba presentando era Rusia. Y a Rusia no le permitieron la entrada, sino que Albania y Bulgaria le ganaron a Rusia y no me acuerdo cuál otro país estaba por participar. Creo que el tercer país que fue electo en ese consejo fue, a ver si lo veo aquí, creo que fue Francia. Sí, Francia. Por parte de Europa iban a entrar Francia,
Albania, entraron Francia, Albania y Bulgaria. Rusia quería ser uno de esos tres y no lo dejaron participar. Eso es muy bueno, porque Rusia está violando los derechos humanos, no solo de los rusos en Rusia, sino también de los ucranianos y en la parte invadida. Rusia ha cometido crímenes de guerra terribles y en ese Consejo de Derechos Humanos es que se van a investigar muchas de esas cosas y si a Rusia los estaban ahí, imagínense ustedes. Después sigue que Brasil, Burundi y China. Bueno, con Burundi y China, imagínense ustedes, China, que es conocida como uno de los más grandes violadores de derechos humanos, en China hay un grupo que se llama los uigures, que ellos son musulmanes. Y ellos habitan una región de China, y esa región de China está bajo asedio por parte del Estado chino, porque Xi Jinping considera que los chinos que son musulmanes lo que son es unos enfermos, y para quitarle la enfermedad de ser musulmanes, a esa gente la envían a campos de concentración. Y hasta que ellos no deniegan de ser musulmán, lo mantienen ahí apresado. También China viola los derechos humanos en la zona del Tíbet, en la zona ocupada ilegalmente por China en el Tíbet. Y yo no sé de verdad qué hace China en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque lo que van ahí es a bloquear el trabajo de ese consejo. Burundi no es muy famoso por ser un país que considera los derechos humanos, tampoco Costa de Marfil. Cuba, ya yo lo dije, lo comenté, no sé qué busca Cuba ahí, no sé qué le pasa por la cabeza a países eligiendo de que a China y Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, entró Francia, Ghana, Indonesia, Japón, Kuwait. Kuwait en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es también una pregunta que uno debe de hacerse, porque en Kuwait los seres humanos no tienen derecho. Algunos, solamente los que son así miembros de la familia reinante Kuwaití y lo que son de alguna tribu de esas que están en el poder. Pero después, si usted es un ciudadano normal en Kuwait, eh, sus derechos humanos no están muy allá. Y a Cuba la eligieron en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Malawi y Países Bajos. Esos fueron los 15 países que se hicieron con un sillón en el Consejo compuesto por 47 estados. De los aspirantes a ocupar los 3 puestos ofertados para la región de Latinoamérica y el Caribe, la elección de Cuba, que obtuvo 146 votos, fue la más controvertida, debido a las denuncias de algunos gobiernos y distintas ONG sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos y por el millar de presos políticos que se encuentran detenidos en cárceles de ese país. ¿Qué les digo? Sin comentarios. También la elección de China, que consiguió 154 apoyos, ha generado polémica después de que la semana pasada representantes de la ONU propusieran un voto en blanco o abstenerse de votar al país asiático, acusando a las autoridades de Pekín de detener a sus críticos, hacerlos desaparecer o acosarlos cuando están en el extranjero. China tiene una policía expresamente para vigilar a sus ciudadanos en el extranjero. Ha tenido problemas por eso, tanto en Europa como en Estados Unidos, porque esa es una policía secreta que actúa sin ningún tipo de permiso de los países donde actúa. Dice aquí, creemos que ningún país tiene un historial de derechos humanos perfecto, eso es cierto. En todos los países del mundo suceden algún tipo de violaciones a derechos de los ciudadanos. Lo que hay es que ver si esas violaciones son una política de Estado, como lo son en China, en Cuba, o si son eh, deslices de las Fuerzas Armadas que las mismas instituciones del Estado persiguen la justicia y
el ombudsman, que en muchísimos estados, en la República Dominicana también hay uno, que es el defensor del pueblo. Si un país tiene esas instituciones y sucede un caso de abuso del Estado, porque por cierto, eh, muchas personas no saben que solo el Estado puede cometer violación a los derechos humanos, porque una entidad civil lo que puede cometer son crímenes, delitos, pero solo el Estado puede violar los derechos humanos, porque el Estado es el que tiene la, la es el que tiene el derecho total sobre la violencia en una sociedad, el Estado. Y si el Estado como institución viola sus derechos, el Estado está violando los derechos humanos de un ciudadano. Dice aquí que la función principal de este consejo, con sede en Ginebra, Suiza, es fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos y abordar situaciones en las que se vulneran derechos fundamentales, formulando recomendaciones pertinentes a los países que los hayan violado para restituirlos o establecer las sanciones pertinentes. Entonces, dígame usted, China, Cuba, ¿usted cree que esos son países que velan por los derechos humanos de sus ciudadanos? No, esos son los principales violadores de derechos humanos en el mundo prácticamente. Bueno, de los principales violadores, porque hay que la cantidad de violadores de derechos humanos son muchos. Yo considero que en la misma República Dominicana se violan derechos humanos de los ciudadanos dominicanos, de los ciudadanos haitianos y de muchísimos extranjeros. Pero allá en República Dominicana, cuando el abuso es muy grande, eso sale en la prensa, el Estado persigue. Por ejemplo, ayer mismo fueron condenados varios policías por el asesinato de un barbero que sucedió hace 2 años y pico, donde se demostró que el destacamento de policía que se lo llevó preso, se lo llevó sano y salvo, y el muchacho lo llevaron después al otro día agolpeado al hospital y en el hospital se murió. Pues los policías fueron condenados a 5 años por homicidio voluntario, a 5 años de cárcel. Yo creo que ahí el Estado fue condescendiente. A esos policías había que condenarlos a 20 o 30 años de cárcel por asesinato y no por homicidio involuntario, pero tomando en cuenta que no hace mucho tiempo atrás, 20, 30 años atrás, en República Dominicana, el policía que cometía un delito como ese, sencillamente quedaba impune, era ascendido y moría tranquilo en su cama, como murieron los que asesinaron a la hermana Mirabal, que eran miembros de la seguridad del Estado, y ninguno cayó preso, y la mayoría muerto tranquilo en su cama. Pues vemos que cuando el Estado por lo menos eh, actúa en ese tipo de casos, entonces ese Estado, aunque en ese Estado se violó un derecho humano, el Estado y sus instituciones actuaron para reparar el daño. Es decir, la violación a los derechos humanos en países como la República Dominicana no es una política de Estado. Mientras que la violación a los derechos humanos en Cuba, en Kuwait, en China, en Rusia y todos estos países, en Corea del Norte, son violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo como política de Estado. Y para combatir esa política de Estado es que existe el Consejo de Seguridad, no, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que yo siempre viví diciendo el Consejo de Seguridad, porque cuando a las personas que se familiarizan con este tipo de cosas, siempre que escuchan la palabra consejo en asociación con la ONU, lo que le viene a la cabeza es el Consejo de Seguridad, porque es lo que más está en la prensa. Pero en este caso estamos hablando del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, gran logro para la República Dominicana estar ahí. Ese consejo es un poco conflictivo porque cada vez que van a examinar un país se arma un revuelo, pero llegar ahí es difícil. Ustedes ven que Rusia lo intentó y quedó fuera. Y para nosotros como país pequeño definitivamente es un éxito de la diplomacia dominicana haber sido electo como el tercer país de América Latina de los 3 que podían entrar y haber sido electo ahí. Acuérdense que la República Dominicana hasta hace no mucho tiempo atrás, cualquier
intentos que hacía en entrar en este tipo de organizaciones de la ONU o suborganizaciones de la ONU, siempre fracasaba porque algún paísito centroamericano, sobre todo Costa Rica y cualquier otro paísito que le diera la gana, se ponía como candidato también, y como tenía más relaciones internacionales que la República Dominicana, sencillamente recibía los votos y República Dominicana se quedaba fuera. Con eso podemos decir que el avance ha sido grande en los últimos 20 años, 30 años de la República Dominicana en haber expandido sus relaciones internacionales a nivel diplomático, las cuales se ven expresas en este tipo de cosas, como que la República Dominicana es electa en este tipo de suborganizaciones de la ONU. Bueno, muy bien. Muy bien, un logro para la diplomacia dominicana, y yo espero que la República Dominicana alce su voz en defensa de los más débiles de la sociedad internacional, que para eso que está en este consejo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.